Sin más preámbulos, digamos un poco algunas líneas sobre el colonialismo. El colonialismo, geopolíticamente hablando, tenía que aparecer indudablemente con la construcción de las civilizaciones. Y esas civilizaciones pueden estar remontándose, si nos vamos unos 3.500 años antes de nuestra era, a los sumerios. Los sumerios fue un pueblo bastante notable en logros, en avances, en la construcción de la cultura. Baste decir que les debemos la grandiosa escritura de la que hoy nosotros somos tributarios. Pero además de los sumerios, vino después otro pueblo que también fue bastante significativo, los acadios, y con los acadios aparece un concepto que es bien interesante en términos de una civilización. Aunque no tenían todavía y no habían perfeccionado la organización política de la ciudad, sí se atrevieron a organizar los ejércitos, y eso va a ser definitivo para el advenimiento de la civilización. Desde entonces, el ejército ha sido un poco lo que ya nos tienen acostumbrados, una institución jerarquizada, basada sobre el uso racional de la estrategia, una institución que es el garante del funcionamiento social. Después de los acadios, vamos a tener a otra de las grandes civilizaciones que fueron los babilonios. Yo les pediría entonces que en el mapa que les entregué, si alguien no lo tiene, por aquí hay más mapas, particularmente el de África, que resalta, que es bastante notable. En la parte superior derecha de África aparece el Medio Oriente y aparece por allí ensombreado, aunque la letra pues es pequeña, aparece lo que es la región de Irán, Irak y nuestra dolorosa Siria. Todo lo que está pasando hoy está sucediendo en esta región llamada la luna fértil, como se le conoce también desde la antigüedad la Mesopotamia, por aquello de estar irrigada por esos dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. En esa región, milenariamente y por algo también es interesante conocer la geografía, se dieron asentamiento de estas culturas que les acabo de mencionar, estas civilizaciones, fueron asentamientos sucesivos. Primero estuvieron los sumerios, gracias a las excavaciones arqueológicas que se han hecho, se han encontrado los vestigios de su cultura, le siguieron los acadios, van a venir después los babilonios, después van a estar otros pueblos cercanos a estos como fueron los persas. Y eso también que sirva como un paréntesis para hablar de la importancia arqueológica que tiene este lugar, habida cuenta de la forma tan indiscriminada como se bombardea una región tan rica en historia y en cultura. Pero bueno, yo les quería mencionar un poco también lo de los babilonios, porque los babilonios hicieron un código famoso, tuvieron un rey Hammurabi, llamado Hammurabi, y él hizo un código que se conoce fácilmente por su espíritu retaliativo del ojo por ojo, diente por diente, y que va a tener unas grandes coincidencias con la ley mosaica, por ejemplo. Lo interesante del código de Hammurabi, pues dentro de lo mucho interesante que tiene, es que el código de Hammurabi nos permite pensar que la civilización que se está construyendo le dio una gran importancia al fundamento económico. Entonces hay unas penas allí que castigan de manera severa a quien ayude a fugar a un esclavo, o a quien le dé refugio a un esclavo en su casa, o a quien atente contra la propiedad privada. Entonces, ¿qué tenemos? Una civilización, un componente que no pasa de ser un componente de lo mío, lo tuyo, respetamos la propiedad privada y sobre la base de la propiedad privada entonces viene todo lo demás, el poder, la ambición y la riqueza.
Desde el punto de vista de las civilizaciones, hay unas fuerzas que movilizan a las sociedades. Una, indudablemente, es la avidez de la riqueza. La otra es el poder político y se puede considerar una tercera fuerza notable, el prestigio. Las comunidades antiguas tuvieron muy claro lo del poder político y entonces comienzan a arrebatarse, por eso estos son imperios que aunque tuvieron unas largas duraciones en siglos, fueron imperios que se establecieron unos encima de los otros, literalmente, porque se trataba de arrebatar el poder, y el poder se basa en el uso de la fuerza. Hay un prestigio que viene dado, que yo no lo puedo mencionar aquí de una manera muy detenida, porque pues, aquí hay tema para mucho rato, y es el uso de los ancestros, lo que va a significar el privilegio, de una manera más precisa, uno lo puede percibir en una monarquía. Una monarquía es una herencia del trono, y esa herencia se establece sobre unos lazos de consanguinidad. En estas primeras culturas aparece un elemento totémico que es muy fuerte, que le da además nos da una idea de que las culturas nacieron sobre la base y sobre la idea de un líder. Nosotros le vamos a poner a eso muchos nombres después, y ese líder va a tener también un significado muy especial en toda sociedad, y es un líder porque es un líder que no solamente representa el privilegio de casta, el privilegio de clase, sino también que representa la fuerza. Ese elemento de fuerza es muy importante para este comienzo. De hecho, contradice un poco este esquema cuando nos acercamos a Egipto. Los faraones no eran precisamente los grandes guerreros, como si lo fueron, por ejemplo, Ciro, Darío, Jerjes. Los grandes guerreros de las culturas antiguas se hicieron al respeto por el uso de la fuerza. Y luego los griegos sí que menos lo van a utilizar, porque ya en los griegos aparece un concepto que ya no rompe con ese individualismo en las comunidades, aparece un elemento societario muy fuerte, construyen las ciudades sobre la base de la comunidad, sobre la base de la discusión política que se establece en las polis, y por esa razón entonces el elemento de la fuerza de alguna manera se cataliza en el elemento congregacional, en el elemento de la comunidad. ¿Qué sucede después de que estas comunidades nos legan un poco lo del asunto de la fuerza? Comienzan a darse las expansiones, y el expansionismo es una de las inmediatas razones para hablar de colonialismo. Roma es un ejemplo claro de cómo logró una gran expansión. Ahí donde ustedes tienen el mapa de África, en su mejor momento el Imperio Romano se había apoderado de todo lo que hoy es España, Francia, por supuesto, lo que eran las Galias, todo lo que era pues, la península itálica donde estaban asentados, pero sus dominios llegaban incluso a Turquía. El hecho de que hubieran dominado todo hasta el Medio Oriente les daba una gran fortaleza, y además tenían dominado todo el norte del África. ¿Qué hay en esa tenaza territorial de ese colonialismo romano? Un dominio patente de lo que fue el Mediterráneo, que lo tenemos ahí en el centro del mapa. Entonces el Mediterráneo va a ser objeto de una gran preocupación política desde tiempos inmemoriales. Si nos vamos rápidamente hacia el Renacimiento, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es recobrar, desde el punto de vista geopolítico, recobrar la importancia que tiene el Mediterráneo para la dinamización de la economía. Entonces aquí estamos ante unos hechos históricos bien notables. Por ejemplo, en el Renacimiento aparece la reflexión sobre el espacio, sobre el lugar, sobre la relación espacial,
por eso también el Renacimiento va a permitir, por ejemplo, la creación de la perspectiva en el arte. Esa asunción de la geometría como parte del conocimiento y como parte de la apropiación del mundo va a llevar a que los renacentistas puedan empezar a definir una cartografía, por ejemplo. Cristóbal Colón no se aventuró tampoco a los mares de una manera tan ciega como nos lo hacen pensar a veces, como que con un espíritu de explorador, sin tantear mucho los mares, con su arrojo, con su valentía, se enfrentó a unos mares ignotos. Había unos grandes conocimientos sin duda en la época que hacen pensar que ya él estaba muy bien informado, tenía alguna información sobre lo que podía venir. Él no tenía todavía unos grandes instrumentos de precisión para navegar, pero sí tenía el astrolabio. El sextante que va a llegar después va a ser fundamental, por ejemplo, para el recorrido de los mares, que aparece por allá en el siglo XVIII. De ese no gozó Cristóbal Colón. Pero más o menos el Renacimiento ya estaba planteando que el territorio es fundamental en el poder, en la hegemonía, que toda nación que se consolide con poder debe tener una presencia territorial. Y por obvias razones aparece un tratado, es decir, los viajes de Colón no fueron entonces ni espontáneos, ni salieron de la nada, responden a unas necesidades geopolíticas claras de los reinos de Castilla y Aragón, de expandir sus territorios. Portugal también tenía las mismas intenciones y por esa razón entonces también tuvieron que hacer el famoso Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas tuvo además un antecedente en bulas papales. En este momento estamos hablando de la época de los Borgia y los papas metieron base en asuntos políticos no por meterla, sino porque realmente los papas hacían parte de las decisiones políticas fuertes que se tomaban. Los reyes católicos aceptan la mediación papal, se firma el Tratado de Tordesillas y el tratado simplemente lo que hace es, ese mundo que tenemos ahí en África, lo que va a decir es más o menos las latitudes y las longitudes a las que se pueden aventurar tanto España como Portugal. Lo que va a venir después ya más o menos lo conocemos, la forma como España y Portugal, yéndonos al mapa donde aparecen las Américas, España y Portugal entonces se van a venir a conquistar estos territorios. Ese asunto de la conquista tiene unos elementos que son claros en el colonialismo. Un colonialismo no se da sin una apropiación forzada y un colonialismo no se da sin considerar al otro un inferior, política y culturalmente. Baste algún ejemplo, cuando se llega, tal vez también todos más o menos sabemos sobre el asunto, cuando se llega a las costas de América, los conquistadores traían las famosas capitulaciones, que no era otra cosa que leer en castellano antiguo, que ni siquiera nosotros lo entendemos hoy, las condiciones de rendición a unos indígenas que no tenían obviamente por qué tener idea de castellano. Esa manera descompensada, desigual de tratar al otro, está diciendo ya claramente que el otro no es un par, el otro no es un igual, el otro es un inferior, y así va a ser el registro de los cronistas de Indias. Los indígenas van a ser tratados como piezas de una maquinaria económica. Y es una maquinaria económica porque la expansión ya la habían aprendido, como resultado económico ya la había aprendido la burguesía cuando se dio la expansión territorial de Europa a raíz de las Santas Cruzadas. En el expansionismo aparece un elemento que es muy fuerte en el colonialismo y es una excusa para invadir. La palabra puede sonar fuerte, pero es esa, el colonialismo es una invasión.
Y generalmente se recurre a una excusa, las Santas Cruzadas, la excusa era ir a los lugares del Medio Oriente donde estaban los alyúcidas y los sarracenos y volver a recuperar aquellas ciudades, particularmente Jerusalén, pero detrás de eso había toda una empresa económica que se empieza a movilizar para Europa. Ya Marco Polo empezó después, cuando hace la famosa ruta de la seda, a poner el acento sobre la importancia de la mercancía y el mercantilismo, y la importancia de la navegación, y la importancia de compartir los conocimientos y las mercancías con Oriente. No era simplemente traer jade y ámbar y algún marfil, era que el relacionamiento con el otro implicaba un crecimiento económico que Europa necesitaba para fortalecerse a sí misma. Era una Europa, sin duda, desde el punto de vista económico, estoy hablando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico era una Europa muy quieta. La economía, por eso el feudalismo es tal vez el periodo de la historia socioeconómica de la humanidad el más largo que ha habido. Uno no se explica por qué en una relación de vasallaje Europa pasó tantos siglos. Y no es solamente el elemento fuerte ideológico de la iglesia con aquello de ora, elabora, reza y trabaja. Trabajar, trabajar y trabajar, como decía por aquí un político, sino que además es un elemento que tiene que ver con unas relaciones de vasallaje, de sumisión, porque la relación de vasallaje medieval, para decirlo con una palabra más precisa o más familiar para nosotros, es una relación de sumisión. Un caballero está en una relación de vasallaje con un señor feudal, eso es una relación de sumisión, pero a la vez un siervo está en una relación de vasallaje con un caballero. Y no se hubiera dado un feudalismo durante tantos siglos, perpetuamente sosteniendo ese sistema, si no hubiera habido esa relación de vasallaje. Con la ruptura que se da al expandir y al abrir el territorio, se cambia la mentalidad europea. La mentalidad europea, que significaba, por un lado, que Europa tenía una consideración de la vida. Uno de los elementos más importantes que hay en los grandes cambios de la historia de la humanidad siempre ha sido un poco el ethos de las sociedades, de los individuos, y los europeos medievales tenían una vida bastante precaria, casi, bueno, la palabra incluso es rústica. Una imagen que nos han transmitido los historiadores franceses de la Edad Media es que un castillo medieval era un castillo lúgubre, cargado de hollín, las mesas eran en madera sin cepillar, lógico pues para la época y para las herramientas, la comida era comida en condiciones pútridas, no se tenía cubiertería, la digestión era pesada, la dentadura era terrible, o sea, las condiciones estéticas del medieval son muy contrarias a lo que estaba pasando en ese mismo momento en otro lugar que se llama Arabia. Las mujeres árabes olían a alelí, tenían sus vestidos de seda, comían con especias, las carnes sabían delicioso y usaban cristalería y los edificios estaban enchapados en baldocines. Entonces esas son palabras árabes, baldocines, alambiques, alhambras, son palabras que heredamos de los árabes. Ese contacto con los árabes fue el enriquecedor indudablemente de Europa. Que los hubieran expulsado hacia 1492, eso era una preocupación también geopolítica. ¿Qué vamos a hacer sin los árabes? Es que los árabes fueron los que enriquecieron el pensamiento europeo, enriquecieron la relación con la vida y le dieron todas las posibilidades al europeo para que soltara ese sistema anquilosado que era el feudalismo desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, acercándonos un poco, encontramos que las naciones europeas, cuando comienza a aparecer el concepto de nación, después de la Ilustración y cuando ya los movimientos fuertes de pensamiento europeo, obviamente, y eso también hay que decirlo, subvencionados por la burguesía que había nacido
al calor de las Santas Cruzadas. O sea, las guerras, dentro de los baldados que dejan los muertos, la ruptura de la sociedad, también deja unos elementos interesantes. Un elemento interesante que dejó en Europa fue que le permitió a la burguesía, al comerciante de turno, que empezó a explotar las rutas hacia Oriente, que se enriqueciera, que se hiciera la pregunta, bueno, yo puedo gobernar, y esa va a ser la crisis que se va a formular hacia el siglo XVIII, porque tiene que haber un monarca por herencia cuando yo puedo perfectamente aspirar al poder, y tengo con qué. Y la Revolución Francesa, por eso también se le conoce, en el ámbito de la historia, le conoce como una revolución burguesa, y la principal revolución burguesa es la Revolución Francesa. Y el burguesa es porque fueron los burgueses los adalides de esa revolución, los que pregonan el famoso lema de libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad no era otra cosa que romper las sociedades secretas. Aquí les van a hablar después de las sociedades secretas, pero les adelanto algo, las sociedades secretas había que romperlas en el sentido de los conocimientos tenían que circular. Los conocimientos no podrían ser de exclusividad porque eso se necesitaba para la naciente industria, vamos a llamarla manufactura. Y también se necesitaba libertad porque no era la libertad de los ciudadanos como nos lo han hecho ver en la escuela, era la libertad de poder comerciar, la libertad de moverse libremente. La gran preocupación de todo comerciante es que no lo tilden de contrabandista. Eso se da por una ley que diga, hay libertad. En el momento en que la ley diga, hay libertad de comercio, no hay contrabando. Si hay contrabando, ya es un ilegal. Y eso necesitaba la burguesía. Al abrirse de los mercados, al expandirse la posibilidad de seguir negociando, entonces llegó una gran inquietud. Necesitamos materias primas. Esa inquietud de la materia prima es muy bien tratada por uno de los más grandes pensadores que dio el siglo XIX, el gran filósofo alemán Karl Marx. Marx, en su libro El Capital, le va a dedicar una buena parte al estudio de la industria en Inglaterra. Y Marx, que había estado viviendo en Londres, que se paseaba por las calles y veía el mismo espectáculo que vio Charles Dickens. Es que los grandes pensadores se han anticipado siempre a los problemas. Veía lo mismo que estaba viendo Charles Dickens, los niños que morían en las factorías, las mujeres explotadas con unas jornadas inhumanas, trabajando en unas condiciones deplorables, el trabajo era agotador, extenuante hasta la muerte, y Marx empieza a formular su teoría económica diciendo que la riqueza de las naciones, y esa es una de las frases con que comienza su famoso libro, aparece en el mundo como una suerte, como una acumulación de mercancías. Y la mercancía, va a derivar después de su teoría, tiene un componente que se llama materia prima. Hoy día, ese es otro de los temas interesantes pues también de la economía hoy, la materia prima, pero para el momento tomemos un solo ejemplo con el que comienza a trabajar Marx en El Capital. La materia prima para una textilera sería algo así como obtener carbón, obtener hierro, obtener algodón. ¿Dónde podían obtener algodón? Lo podían obtener no en Inglaterra, porque Inglaterra no les daba algodón, lo podían obtener en países que tuvieran el clima apropiado, la tierra apropiada, y ese se llamó India. Entonces había que apoderarse de la India y había que buscar una figura jurídica y empezaron a pensar en el protectorado. La sola palabra protectorado ya da cuenta de la característica del colonialismo, es considerar al otro un inferior. Yo lo protejo, yo protejo a un niño de un peligro porque considero que el niño requiere mi ayuda. Si yo considero a un pueblo que lo voy a proteger es porque lo considero un pueblo niño. Y entonces, con ese esquema de protección y de sometimiento que van a empezar a hacer, aparecen unos componentes muy importantes en el colonialismo. Uno es el proceso de aculturación.
La aculturación es que estos países llevan su política de manejo de la economía, establecen una economía en clave que significa nosotros producimos bajo nuestros conocimientos y con la manera como nosotros consideramos que se debe hacer, y además de eso hacen un proceso de aculturación que es empezar a impregnar al pueblo donde llegan de su propia cultura. Los procesos de la colonización se daba, por ejemplo, en pueblos donde no se hablaba el idioma del imperio, entonces había que empezar a enseñar inglés. Y las escuelas comienzan a utilizar los esquemas de las escuelas inglesas. Gandhi, por ejemplo, se formó en una escuela inglesa y se doctoró en una escuela inglesa, bajo el esquema inglés, solo que se les salió del redil, no lo esperaban. Pero esa era la intención. Si yo lo educo bajo mis propios valores, ese subordinado a mí me trata con respeto. Esa era una de las teorías que tenía el colonialismo. El colonialismo además empieza a ver que para hacerse al dominio de esos territorios tenía que ganarse el favor de una clase que la empezó a considerar, a darle ciertos privilegios. Por lo que les decía, desde los sumerios aprendimos que una de las características de toda civilización es mantener el prestigio. Y una de las formas de mantener prestigio era darle a una clase exclusiva privilegios, y donde aparecen los renegados, generalmente son en las clases más privilegiadas. Eso hacía que cuando se llegó, por ejemplo, al África, no hay un colonizador más terrible que el mismo africano. Y eso puede sonar duro. El africano que tenía un privilegio, que se lo daba el amo, se convirtió en un lacayo del amo y se convirtió en una especie de amo in situ. Característica interesante porque además muestra que el colonialismo ya tenía configurado todo un esquema de trabajo ideológico. Y eso les va a dar los resultados que dio. En el mapa del África, para ir pasando al otro concepto, todo el África va a ser entonces objeto de la colonización europea. No solamente estuvo Inglaterra, estuvo Francia, estuvo Portugal, estuvo Italia, estuvieron los belgas, los holandeses, todo Sudáfrica, ustedes saben lo que fue la guerra de los Boers. Y eso hace que ese mapa sea bastante cuestionable. ¿Por qué hay tanto colonialismo en África? Debe haber mucha riqueza. Y las guerras de independencia en el África casi todas se dieron en una década, entre los años 50 y los años 60. Más de 20 guerras de independencias que tuvo el África se dieron su independencia en esa época. ¿Por qué coincidencialmente se liberaron tan fácil y lograron soltar el dominio de las potencias europeas? Hay razones, obviamente, de peso. Había necesidad ya de soltar las colonias. Como en un momento determinado, en el siglo XIX, se dieron cuenta también que era necesario soltar la esclavitud. La guerra de secesión en Estados Unidos no es otra que una guerra que se da para tratar de soltar la esclavitud, no por razones humanitarias, no porque los negritos estaban sufriendo mucho ahí encadenados, era porque se necesitaba una figura diferente que se llamaba obrero. Obrero libre, como nos lo va a decir la Estatua de la Libertad, con la que abre sus puertas de Estados Unidos a toda la inmigración. Entonces, en Europa ya estaba claro que los africanos no eran del modelo de colonialismo que ya el mundo estaba reclamando, y por eso cuando se formula la ONU tiene una característica que Wilson aquí mencionó algo sobre los componentes ideológico-políticos que mueven la conformación de la ONU. También empieza a replantear la configuración del territorio, y África es objeto de pensarla distinto, y ese distinto va a ser neocolonialismo, que es el tema que vamos a pasar rápidamente.
Les hago ya para finalizar este tema una invitación. La geografía ha sido objeto también de una manipulación. Yo no diría que una teoría conspiracionista, pero sí hay una carga fuerte respecto al manejo de la cartografía. Si uno compara los mapas, por ejemplo, de África, en los mapamundis, y los compara con el mapa, por ejemplo, de Norteamérica, ahí hay un problema de escala. Yo no sé cómo lo manejan los cartógrafos, ni tampoco sé cómo logran que Groenlandia, que es 10 veces menos que África, parezca casi la mitad. Miren el mapamundi que hay instalado en la biblioteca. Sobre eso se ha dicho mucho, incluso ahora que hay GPS y hay visiones satelitales, se trata de hacer una cartografía ajustada a la escala. Pues, ¿qué hay aquí? Un asunto obviamente de poder, un asunto de dominio, un asunto de colonialismo. No tampoco es de extrañar, se ha dicho, que el mapa de Medellín lo pongamos al revés para que se parezca más al de Estados Unidos. Es el único mapa que uno lee al revés, que el norte no está en el norte, cartográficamente hablando, porque obviamente el norte es una convención. Bueno, hablemos un poquito del colonialismo, del neocolonialismo. Entonces, en el neocolonialismo se sueltan estas colonias. Los procesos de independencia de América Latina, pues de sobra están conocidos por ustedes, no hay necesidad de mencionarlo, y eso hace que aparezcan unas necesidades distintas de dominio, y esas necesidades distintas de dominio vienen de mano de unos elementos fuertes. Por ejemplo, la economía ya no comienza a ser una economía de enclave, ya no comienza a ser una economía de la imposición, sino que se empieza a manejar una economía de la diplomacia, aparecen los tratados, y los tratados, para decirlo muy rápidamente, también son tratados muchas veces leoninos, tratados en los que las condiciones son desiguales, porque leyendo con lupa un tratado de libre comercio, un tratado de libre comercio favorece a quien esté bien en el comercio y al que tenga las capacidades para comerciar. Y generalmente las capacidades para comerciar y competir las tienen obviamente los países industrializados. Los países industrializados también empiezan a darse cuenta que con el manejo financiero podían dominar el mundo. Y entonces Wilson también nos aventuró aquí algunos datos interesantes sobre el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que no aparecen de la nada y aparecen por razones obvias. Una de las mejores maneras de tener atado al otro es endeudándolo. Y entonces Flamingo nos entrega todo fiado, pero nos quedamos el resto de vida pagándoles. ¿Cierto? Habría que agradecerles el gesto, su deferencia. Eso hacen los países ricos con los países pobres. Galeano, en su libro que les mencionaba al comienzo, lo dice, que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros países se especializan en perder. En la economía nuestra el café ha significado muchísimo y les doy un dato aterrador. En 1950 un jeep estadounidense valía 8 cargas de café. Carlos Lleras Restrepo en 1967 se lamentaba de que estaba costando casi 30 cargas de café un jeep. ¿Qué pasó del 50 al 67? ¿Por qué valía más cargas de café? Y hoy ese jeep vale más o menos 50 cargas de café, un jeep modesto. No la burbuja de esta camioneta mostrona, un campero sencillo. Entonces, ¿qué está pasando con el producto agrícola nuestro? Ahí hay un asunto de dependencia económica, hay un asunto en que nos amarran a que cada vez lo nuestro vale menos y lo otro vale más. Y en esa lógica es imposible soltarse. En la lógica de la deuda externa nuestra, cada año uno ve cómo la revalorizan, cada año hacen de nuevo los cálculos y le tienen que dar otra inyección de capital que recurre a otro préstamo. Entonces, ahí hay una lógica de la economía.
Desde la tecnología se empieza a dar un neocolonialismo. Aparecen los centros de poder formulando las teorías científicas y el positivismo es un esfuerzo interesante por mostrar que la ciencia había que unificarla en Occidente. Y los modelos científicos que empezamos a mover en Occidente, ustedes saben que fueron hegemónicos y siguen siendo hegemónicos. Nosotros no conocemos la naturaleza, no conocemos el universo, no conocemos el mundo por modelos, por ejemplo, aztecas. Nos movemos con modelos del positivismo. Ahora, ventaja, desventaja, cada quien analícelo. Lo que eso está diciendo es que nosotros no hemos hecho una reflexión sobre la manera como podemos construir ciencia. Siempre ha sido el modelo prestado. ¿Qué trae eso, entre otras? Que muchas veces nuestros procesos los vivimos a contrapelo. Nos saltamos muchas veces procesos en la construcción de nuestra cultura y de nuestra civilización. A nosotros nos cayó como rayo en cielo sereno la tecnología de la internet. Cuando menos pensamos ya hasta los campesinos estaban amarrados a un celular y no hemos tenido tiempo de asimilar esa tecnología, no la hemos pensado. Cuando digo pensado, no la hemos puesto al servicio de una cultura y de las necesidades que tengamos culturalmente hablando. No la impusieron con los modelos que vienen de afuera, con las aplicaciones que vienen de afuera, con las necesidades de crear sociedades, redes sociales, toda la parafernalia que implica la tecnología. Entonces, esa es una forma de atar, una forma de construir colonias, de mantener el neocolonialismo. Culturalmente, me interesa mucho tocar algunos 2 o 3 aspectos rápidamente. Culturalmente, nosotros tenemos un elemento muy fuerte que llegó a nuestra cultura, a toda América Latina, que fue la televisión. La televisión, sobre la televisión se ha escrito hasta la saciedad, desde todos los tópicos, pero todos sabemos que la televisión nos ha ayudado a entender el mundo americano. La televisión no nos ha ayudado a entender lo que está sucediendo en Chocó, ni nos ayuda a entender la Amazonía. La televisión, desde que nacimos, estamos viendo programas estadounidenses, básicamente. Eso tiene, por un lado, una idea sociológica de familia, de individuo. O sea, nuestra familia se constituye alrededor de lo que es la familia nuclear estadounidense. La mamá, el papá, los 2 monitos, el carrito, el perrito, el apartamento. Y la noción de individuo es, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, que se viene acendrando a través del cine, que se viene purificando a través de los medios que hoy tenemos como la internet. Y entonces, desde ese punto de vista, nuestra construcción social, ustedes han notado que había unas grandes rupturas que no las hemos entendido, porque todo esto, vuelvo y les digo, nos llega a contrapelo. No hemos vivido unos procesos más tranquilos de nuestra cultura para construir un modelo social, sino que nos ha llegado uno de afuera. Hemos visto desaparecer nuestra familia, por ejemplo, nuclear, criolla, pongámosle ese nombre. Hemos visto cómo nuestras relaciones familiares cambiaron, para bien o para mal. Las relaciones de amistad, las relaciones de barrio, las relaciones de ciudad. El ciudadano que nosotros estamos construyendo, lo estamos construyendo a imagen y semejanza de lo malo, no de lo bueno, de lo malo de una ciudad como Los Ángeles. Vehículos, puentes, calzadas para los automóviles y encerrarse uno en edificios con guardia personal. Pero no hemos pensado cómo podemos hacer una sociedad distinta. Ahora, el modelo educativo, para que nos quede esta inquietud, pues como de lo que podemos hablar hoy en este corto tiempo, el modelo educativo nuestro ha sido un modelo educativo que también llegó de afuera. Un historiador nuestro, de los mejores, Germán Colmenares, en un texto clásico que se llama Convenciones contra la Cultura, él decía algo bien interesante respecto a cómo los modelos con los que nosotros empezamos a hacer la historia eran unos modelos que de alguna manera representaban
y así había que entenderlos, una reacción hacia la metrópoli. Y ahí que hubiera aparecido, por ejemplo, una historia patria, había que reivindicar el chauvinismo y había que decir que nosotros éramos mejores que la corona española y ese tipo de cosas. Pero lo que de pronto en la pedagogía, particularmente pues como en la educación, empieza a aparecer es que el modelo europeo que nosotros empezamos a asumir lo tenemos que revalorizar, pero lo hemos cambiado por un modelo estadounidense curricular de objetivos, de competencias y estandarización del saber. Eso no hemos tenido tiempo de pensarlo, porque los movimientos pedagógicos en Colombia, que los hay y van haciendo cosas muy interesantes, son lentos como todos los procesos sociales y no hemos tenido tiempo de pensar la educación nuestra con el modelo de la colonia, con el modelo de este neocolonialismo, del imperio que es Estados Unidos en este caso, cómo repercute en nuestra realidad. Hoy se habla en el modelo pedagógico, en los movimientos pedagógicos mejor, se habla de geopedagogía y se habla de geopedagogía que viene muy a cuento con los temas que nos interesa, porque la pedagogía ha sido precisamente, ha estado ausente en el modelo educativo nuestro. El modelo educativo nuestro, como lo dice Marco Raúl Mejía, es un modelo que carece de un profesor que tenga un discurso pedagógico, y si no lo tiene, mejor todavía. Nuestra educación no concibe un modelo educativo que tenga en cuenta el entorno. Entonces, desde ese punto de vista es avasallante y sigue siendo necesario hacer una reflexión pedagógica. La reflexión pedagógica nos tendría que hacer pensar en que en la educación, por vía de la economía, llegaron los modelos de la eficiencia, que también es otro concepto que el neocolonialismo viene promulgando y viene y de alguna manera viene imponiendo. Los que están aquí en cargo administrativo saben lo que significa pensar la educación en términos de estandarización, de eficiencia, de resultados. ¿A qué va todo esto? A que la pedagogía no se puede circunscribir a ese tipo de reflexiones. Desde el quehacer del maestro, y hoy en día ya hablar de maestro es casi un arcaísmo, porque se necesita es un instructor, se necesita es un tecnócrata. Estamos hablando de tecnócratas, competencias para el hacer. El mundo dio un viraje de las competencias sociales a las competencias individuales. Se trata de que usted sea un funcionario a carta cabal, políticamente correcto, que se sepa mover en un mundo competitivo, pero que usted no tenga relacionamiento social. Hoy saber conversar, saber estar en sociedad, saber ceder el puesto, saber hablar con el otro, saber no importunar, eso no está permitido. Hoy la caballerosidad no está admitida. Hoy la civilidad, como la pensaron los griegos en el Ágora, no está siendo una invitada de honor en nuestro proyecto social. Las ciudades las hemos construido sobre las ínsulas de los seres humanos individualizados. Ese modelo individualista ultranza es el que la pedagogía, que una reflexión pedagógica por supuesto tendría que de alguna manera poner el acento, no lo puede hacer, porque lo que se quiere ahora es que no haya reflexión pedagógica. En el ámbito educativo nuestro, en el ámbito educativo de América Latina, hay una gran característica en ese sentido. Entonces, para terminar, digamos que los modelos de colonialismo y neocolonialismo se imponen en el mundo por razones muy fuertes de la economía. Después empiezan a aparecer esas razones económicas bajo el manto, casi el disfraz de otras necesidades, pero que en el fondo siguen siendo
siendo económicas. El modelo, por ejemplo, de la informática, yo sé que ese es un tema también álgido, el modelo de la informática como está concebido, no es solamente pensar la globalización, con todo lo que atañe a la globalización como la había pensado McLuhan hace ya muchos años, pero también fue clarividente con eso, sino que el modelo de globalización desconoce y por eso se vuelve una especie de tratamiento superficial del problema. Desconoce precisamente los regionalismos. Miren que el conflicto en el mundo, buena parte del conflicto se genera por el desconocimiento de los regionalismos. Cuando sucede el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, después de que hace su ingreso cowboy, el George Bush, con su torpeza política de siempre, el Congreso ya en frío, no en caliente, como estaba ese día, invitó a una profesora de Harvard. Esta profesora les dijo algo que me pareció muy atinado. Ellos la invitaron para que les hablara del terrorismo y cómo combatir el terrorismo. Y ella, una experta obviamente en el tema, les dijo, el terrorismo no lo acabamos así con esa actitud guerrerista, con la cartuchera lista a ver, disparen y el que no esté conmigo está contra mí, que eso fue el lema del George Bush. El terrorismo lo acabamos es cuando entendamos, cuando estudiemos, comprendamos las otras culturas. El trabajo es dedicarnos a estudiar, a conocer al otro, conocer la otra cultura. ¿Qué quiere decir eso? Es que las culturas no se imponen, las culturas se estudian, las culturas se aprenden, las culturas se cohabitan, se conviven, se habitan. Y ese es uno de los fenómenos que aparece en el neocolonialismo. Hay un desconocimiento craso del regionalismo. Los problemas que tiene Europa en este momento se llama falta de conocimiento del regionalismo. Lo que está pasando en el África, lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, ya para cerrar, la invitación desde las fuerzas que movilizan y las fuerzas que, no sé si eso sea manipulado o no, o si esté concertado desde alguna esfera de poder, pero la cultura y los productos de la cultura están respondiendo a unos modelos globales que el atractivo que nos muestran es la comunicación inmediata, el conocimiento del mundo como jamás lo habíamos imaginado, como jamás lo habíamos soñado, pero en últimas lo que hace es borrar el sustrato de las culturas. En últimas lo que estamos haciendo con un modelo educativo curricular, como lo tenemos en Colombia, es desconocer nuestra propia grandeza, nuestra propia riqueza. Por eso, ya para finalizar, la preocupación educativa es ¿qué hacer en una sociedad tan fracturada desde el punto de vista sociológico? Una sociedad que tiene unos niveles de violencia tan marcados que no alcanza siquiera a tener una solución cercana. ¿Qué hacer con un modelo educativo que precisamente no está resolviendo la situación? Nuestra educación hoy es un fracaso. Los teóricos más sesudos así se lamentan. La educación, el modelo educativo en Colombia y en muchos países de América Latina es un completo fracaso, porque no resuelve lo práctico, no resuelve la vida, no nos da la posibilidad de entendernos. Estamos dando palos de ciego y dando palos de ciego buscando de pronto en los esquemas y en los modelos equivocados. Si quieren hacer alguna apreciación, intervención, refutación. Yo tengo una anotación para hacer, y es que me parece importante pensar los neocolonialismos, porque uno diría que la figura clásica del colonialismo, que es la de la metrópoli, el protectorado, y sobre todo que es la de, digamos, portaaviones o tanques de guerra o convoyes de soldados en un país del cual yo me he apropiado,
o una ciudad de la cual me he apropiado del territorio, ese, digamos, que es la figura clásica del colonialismo, da paso a un neocolonialismo que creo que has desarrollado bien en asuntos, por ejemplo, como los medios de comunicación, como la internet, como la educación. Y uno a veces dice, no, pero es que nosotros somos libres, nosotros no somos colonia de nada, es que ya nosotros nos manda la metrópoli española. Ya en Madrid no se dicta lo que pasa en Colombia, ¿no es cierto? Y hablamos que somos una república independiente, y así cada uno de ustedes se echa este mismo cuento por la independencia. Y no hemos visualizado, como lo visualizabas, como lo contás, que es que el neocolonialismo no siempre es el portaaviones, los convoyes con las brigadas militares allá dentro de ese país, física y literalmente hablando, aunque también, por supuesto también, ¿cierto? Sino que hay otras formas, si se quiere, es más soft, más light, más sutiles, pero que eso no quiere decir que no haya colonialismo y que no haya metrópolis. O sea, que no haya metrópolis, que están mandando sobre colonias, aunque no la llamen exactamente colonias en los términos clásicos. Entonces, me parece importante. Y por supuesto, anotar sobre el tema de ideología que hacen los mapas. Un mapa obedece siempre a una ideología muy fuerte, incluso por más que haya satélites, GPS y formas sofisticadas de plasmarlos. Ese es simplemente el instrumento de la herramienta. Pero finalmente, a aquello que la herramienta obedece cuando se imprime o se plasma es a un asunto ideológico que has mencionado, sobre el cual por supuesto siempre ha salido cada vez en la literatura sobre eso, el tamaño de los mapas, la ubicación del norte, todas estas cosas. Hay una cosa muy importante que es la carga ideológica, que es siempre, digamos, desde una semiótica, es siempre también como cuando el mapa es el equivalente a la inversión de un mapa, porque el mapa dice de entrada, con todos los mapas siempre informa y dice que un mapa siempre es una biblia o una enciclopedia completa. El mapa es siempre aquel equivalente a la fotografía o el dibujo del monarca o del príncipe, que tiene su pintor, tiene un retratista, y entonces le dice cómo lo debe retratar y cómo quiere posar y aparecer ante sus súbditos. El mapa cumple también y la sigue cumpliendo esa función. Acá en Colombia, de hace pocos, 200 años, se da la discusión acerca de la geografía que sobre Colombia conocía el Instituto Geográfico y Militar Agustín Cudaz y GAC, y los mapas que las FARC le habían mandado muchas veces a la oficina de Bogotá de realmente cuál es la geografía colombiana. Ríos y quebradas y montañas que no aparecen en los mapas de GAC y que las FARC le decían actualícelos, nosotros realmente los conocemos. Pero bueno, me va a ir la anotación. Y por algo también de nuestro currículum desapareció la geografía como una asignatura de toda la importancia que tuvo hace 40 o 50 años. Yo quería comentar algo, y esto no es mío, esto es de la cosecha del profesor Rodrigo Posada, que asiste al diplomado de geopolítica. Entiendo que están trabajando el tema, y es el asunto de las multinacionales como nuevas formas del neocolonialismo, ¿sí? Sin las limitaciones que tienen las naciones-estado actuales, sin las limitaciones espaciales, sin las limitaciones de necesidad de un territorio, sin las necesidades o son las limitaciones de un límite propiamente al mapa físico y geográfico, con las posibilidades que da la globalización, la internacionalización, etcétera, etcétera, a la manera de la virtualidad, etcétera, etcétera. Las multinacionales hacen metástasis neocolonialistas en todas partes, con la anuencia y la reverencia de los colonizados. Nos ponemos las camisetas con el cocodrilo, los tenis que tengan la escarapela, nos ponemos la ropa o la vestimenta de la empresa donde trabajamos, los muebles son de la empresa donde trabajamos, somos felices o somos infelices si no utilizamos determinados productos que se asemejan a los del resto del mundo. Estamos felices siendo neocolonizados por estos nuevos protectores, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que esa es la manera más nueva y más peligrosa y más avanzada y más desarrollada del colonialismo o del neocolonialismo. Y en ese contexto, los que exportan, los que están vinculados al mercado global, son las mismas clases privilegiadas de la patria boba, ¿cierto?
que le hacen el juego del negocio global a las multinacionales, porque es que uno no le vende propiamente al metal las poquitas cosas que exportamos bien. Un libro muy famoso que se llama El estilo del mundo, de Vicente Verdú, dice que por hora se venden 30 millones de Coca-Colas y que en más de 120 países del mundo está McDonald's, y que obviamente incluso la economía del mundo hoy se mira es a través de las cifras que genera, por ejemplo, una empresa como McDonald's. Él le llama la saborización del mundo, la McDonaldización del mundo a través del manejo de las distintas formas de vender la misma hamburguesa. Pero que el truco, tal y como lo dice John Wilson, es que la idea no es irrespetar culturalmente o de manera frentera al pueblo donde se instala, sino que de manera muy sutil, de manera completamente simple, van, digamos, apropiándose de los mismos productos de cada región y cambiándolos, transformándolos hacia su propio producto. Entonces, cosas tan simples como que los niños del Japón creen que el Big Mac es un producto japonés, y que obviamente al interior de cada uno de estos países venden la propia comida, pero ya no es su propia comida. Y el mismo Verdú dice que lo extiende incluso a la figura de Starbucks, y donde como los cafés, que eran absolutamente famosos en la gran mayoría del mundo, ya no son del mundo, sino que son Starbucks, y con una idea completamente prefabricada de lo que es un café, chic, con música completamente, digamos, ambiental, etcétera, etcétera. O sea, el texto lo único que habla es de un neocolonialismo completamente globalizado y emotivo, fundamentalmente emocional. Ya no se necesita el arma de fuego, ya no se necesitan las palabras grandilocuentes del presidente gringo, sino simplemente una mano. Aquí el doctor Ramón. Relacionando un poco lo que están hablando las multinacionales y lo que hablaba de los mapas, desde hace tiempo, al mismo tiempo, y sabiendo que hay mapas vistos desde el norte, desde el oeste, desde el este, desde China, tienen una visión diferente y se hace de acuerdo con las marcaciones que se hacen cada una Colombia de manera diferente, pero se lo quisiera que miren los mapas de las multinacionales. O sea, hoy en día el mapa que interesa no es un mapa geográfico, visto de aquí de allá, sino que es un mapa donde el tamaño de los estados depende de la importancia que tienen para los intereses de las multinacionales. Y con base en ese mapa es en el que están ahora manejando la economía y la política. Entonces, yo creo que lo encuentran navegando. Esa anotación quería sumar la otra, perdón, porque acá yo no lo de cuenta. Es que incluso yo creo que lo que está también en el entredicho es la existencia del Estado, de los Estados. Hoy en día todos lo sabemos. Hoy en día, frente al mismo Estado, al menos hay grandes competidores como las ciudades. Hay ciudades que son mucho más importantes que el mismo Estado y que tienen un PIB más alto que el mismo Estado. Y empresas nacionales o multinacionales que importan más que lo que diga el Congreso de la República, lo que diga el presidente del Ejecutivo. O sea, donde, como dice acá la doctora Dina, donde lo que importa es eso, el CEO de una compañía, más que este mapa, tiene el mapa de, potenciales consumidores. ¿Y cuál es la seguridad jurídica a cómo se me puede entregar a mí ese Estado para yo llegar allá o llegar a mis productos? O sea, es decir, parte de lo que viene es a pensarse en el erosionamiento del Estado-Nación, como lo conocemos desde los últimos 150 años o los últimos 2 siglos. Sí, doctor, iba a decir algo. Bueno, y gracias por esta invitación y por escucharlo. Yo creo que yo resumiría todo esto en que la culturación que tenemos, siempre que hablamos de culturación creemos que fue solamente en los pueblos indígenas. Anteriormente, cuando los pueblos llegaban, no, ahora también estamos siendo culturizados completamente. Las multinacionales, las empresas, las farmacéuticas, porque aún en salud también nos pasa lo mismo. Entonces es la culturación que tenemos y nosotros no hemos entendido eso. No entendemos que también estamos en proceso de colonización de otros. Eso es lo que no hemos entendido. Entonces decimos, sí, es que esto y aquello, pero es que nosotros tampoco hemos hecho nada al respecto. Nosotros también nos hemos dejado permear y la historia nos ha dicho que cuando se cambia y llega una cultura, como usted decía, que se ponían capas de una y otra cultura, lo que salía de allí ya no se devolvía. Ya no se devolvía, se perdía completamente toda la tradición histórica.
porque se revuelve tanto que ya perdimos la cultura realmente, entonces ya no sabemos a qué respondemos, a muchísimas capas simultáneas de culturas que ya no sabemos a qué estamos respondiendo. Y a su vez también actuamos de manera neocolonial, es decir, pensemos lo que están haciendo hoy las empresas del mundo empresarial antioqueño. Se están empezando a apoderar de Centroamérica y de América Latina. O sea, esta semana conocimos la compra de Sura sobre una compañía inglesa de seguros a la sede en América Latina, una de las más poderosas. Éxito. Empresas públicas, agua de Antofagasta, es decir, Colombia, como he dicho más, y no es permitir, no es el Estado Nacional, son empresas asentadas y algunas nacidas en Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Para unir y dejar como reflexión, por lo menos desde mi punto de vista, para unir la conferencia de hace 15 días, ¿sí? La pregunta que cabe hacerse es, ¿qué es mejor? ¿Cierto? El colonialismo a ultranza, ¿cierto? O estas formas, entre comillas o sin comillas, sutiles de neocolonialismo. ¿Estaremos evolucionando? Y la pregunta anexa, y es, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el responsable de solucionarlo? No estoy de acuerdo. Eso es como decir cuál de los dos amos le gusta más. Muy riesgo. No, yo digo sí con lo que dijo John Wilson la semana pasada, que hay los que piensan, según el texto De Speaker, la lista de no, y el texto de Héctor Navarro, maximalismo y minimalismo, que son mejores 100.000 muertos o 10.000 muertos. Entonces, según Uribe, en su nueva fase, un solo muerto ya es una hecatombe. Lo mismo, cabe preguntarse, yo no estoy respondiendo, yo estoy planteando la pregunta para la reflexión. Sí, necesitamos, no yo hago el comercial, estamos tratando de generar pensamiento geopolítico, necesitamos que ustedes nos colaboren, perdónenme, la propia carga de hacer la divulgación de esto, el boca a boca, que se sirve mucho, y ha sido siempre el mercado más eficiente del ser, la mercadotecnia. Necesitamos eso, porque realmente estas cosas, digamos, no se están pensando, no es un pan comido todos los días. Estas cosas son de pequeños círculos y yo creo que la universidad tiene que aportar ahí. Yo creo que precisamente cuando se pensó en crear el programa de geopolítica es pensando en eso como universidad. Hay una reunión ahora, hace poco, donde pues, la mañana donde se ha dicho, bueno, la universidad tiene que hacer pues que alguna institución de la sociedad no hace. Que la universidad debe ser otra función también, y siempre la función de la universidad de financiación es una función también un poco crítica a veces, crítica. Yo quiero apoyar lo que dice John Wilson, estamos ahora con el plegado de geopolítica, porque nos tenemos que situar en la realidad. La geopolítica invita a mirar la realidad, obviamente sin desconocer el pasado. Y estamos mirando que lo que antes era el poder político estaba por encima del poder económico, el poder del Estado por encima de las organizaciones y el poder público por encima del privado, y ahora es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en un país como Colombia? ¿Qué es lo que necesita? Gente que sepa manobrear en medio de esa nueva situación que es una realidad y que si la desconocemos vamos a seguir acusándonos de que nos están atacando. No, lo que hay que hacer es proactivos y nos falta gente en Colombia que sepa geopolítica y pueda andar en esa nube nueva que hay de manejo económico político del mundo. Entonces yo sí quiero como apoyarles que nos ayuden a divulgar esto, porque no es solamente un problema importante para el CES, sino que es que en Colombia hay gente que sepa este tema. Última intervención para que ya salgamos. Sí, solo como para matizar el último aspecto que tocaste sobre el colonialismo en su versión cultural. Y es planteando cómo, digamos, en esas relaciones de poder inevitablemente se dan intercambios culturales de parte y parte. Creo que es un verso clásico que dice que la Grecia vencida militarmente por Roma fue la misma Grecia vencedora culturalmente sobre Roma. Pues que digamos Roma colonizó militar y políticamente a Grecia, pero que Roma fue colonizada culturalmente.
Y creo yo que, aunque eso suene como algo que sucedió allá, y bueno, pues era el imperio helénico versus el imperio griego versus el romano, como más pares en la simetría política y económica, pero entiendo que muchos niños en España hoy que están siendo criados por las niñeras latinas están aprendiendo a hablar español latino y no el español, digamos, de España, ¿cierto? Vamos, el fenómeno latino en Estados Unidos hoy, que políticamente el voto latino, pues en muchos estados ya es determinante, ya es determinante. La popularidad de Donald Trump caída porque ha hecho comentarios desobligantes respecto a los inmigrantes, el fenómeno migratorio en Europa, la paradoja o la espada de Damocles en los países de Europa Occidental respecto a qué hacer con los migrantes magrebíes, sudacas, como respectivamente lo dicen, en el sentido de si los legalizamos a todos, exacerbamos la bomba social de xenofobia y otro tipo de brotes. Pero si los expulsamos a todos, nos quedamos sin mano de obra en un montón de puestos que ningún nacional estaría dispuesto a ocupar. Además, tasas de natalidad cercanas al cero, de eso la doctora es experta, con pirámides poblacionales en crisis, etc. Es decir, no para plantear pues que no haya neocolonialismo en el vector muy fuerte de la exposición política por multinacionales o por potencias económicas, pero sin duda siempre hay algo que se devuelve, siempre hay algo que se compensa. A mí me llamó la atención el trabajo de Mario Vargas Llosa en El sueño del Celta, cuando analiza el caso John Casement respecto a la presencia belga en el Congo con el asunto del caucho, no sé qué, cómo siempre eso se devuelve, es como una suerte de compensación, ¿cierto? No solo como esa imposición política del otro, sino, bueno, cómo se devuelve. Creo que Manuel Ciniegas, no sé qué apreciación tengan ustedes, que han visto que hablen del trabajo de Manuel Ciniegas, tiene un texto titulado De los peorcitos. América en Europa, intentando pensar también el asunto de qué le pasó a Europa después de la conquista, ¿verdad? La gran